Acoger y cobijar, un podcast de la Corporación Yequén sobre la cultura del acogimiento. Les damos la bienvenida a este segundo capítulo de Acoger y Cobijar, un podcast de la Corporación Yequén, donde abordamos distintas temáticas de la cultura del acogimiento familiar en nuestro país, junto a invitados expertos y familias que han participado en nuestros programas a nivel nacional. En el capítulo de hoy conversamos sobre qué es un acogimiento familiar, junto a Carlos Mazaban, que nos acompaña permanentemente en este podcast. Él tiene formación a nivel de postítulo en psicoterapia sistémica, salud mental en niñez, adolescencia y adultos, apego y complejidad, y cuenta con un diplomado en modelo AMAR, enfoque de derechos e intervenciones clínicas en abuso sexual. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros en este capítulo a Marcela Saavedra Villablanca, trabajadora social de nuestro FAE Ayun Ñuble. Marcela cuenta con un postítulo en modelos de intervención en abuso sexual infantil y es diplomada en habilidades sociales e inserción laboral. Les damos la bienvenida a este podcast y cuéntenos cómo están ustedes primero. Hola, buen día, bien, gracias a ustedes. Gusto, Hola, bien Marcela, hola Gonzalo. Y bueno que nos encontremos nuevamente acá en este segundo programa. sí, un gusto y esperemos que sea un aporte también para todos. Empecemos marcando la diferencia y preguntando cuál es la diferencia entre el acogimiento familiar, el acogimiento residencial y la adopción. Respecto como a la diferenciación, un poco lo que generalmente se tiende más a confundir en esto es el tema como adoptivo de las familias de acogida, ¿ya? Y principalmente la diferencia que esto tiene es la temporalidad. Ya las familias de acogida tienen un rol transitorio en la vida de los chiquillos, ya de los niños, niñas y adolescentes, donde se supone que por ciertas situaciones vulneratorias de derechos, por supuesto, ¿cierto? Son separados de sus familias de origen, que así nosotros llamamos generalmente a los padres, ¿cierto? O la familia, bueno, a veces consanguínea también, ¿cierto? Y es insertado en otra familia que lo cuida, como bien decía, de forma temporal. Ya, y en ese sentido, ¿cierto? La diferencia de la adopción es totalmente distinto porque ahí se proyecta una permanencia en una familia distinta a la de origen no biológica, ya de forma permanente, en donde además cambia la afiliación del niño, ya se asume como los apellidos, ¿cierto? De las personas que en este sentido lo van a cuidar desde ahí en adelante. Y por otra parte, cierto, el tema también como de el acogimiento residencial, que es, en este sentido es donde los niños ya no están viviendo con algún grupo familiar, ¿cierto? Sino que son insertados en una sistema de protección residencial, ¿cierto? Que es donde tienen los chiquillos, a los niños, niñas y adolescentes insertos en las residencias, valga la redundancia, y están ahí también con el objetivo que estén temporalmente mientras pueda haber algún adulto vinculado, ¿cierto? Que pueda hacerse cargo de sus cuidados personales. Bueno, si lo vemos en esta línea, como tú decías Marcela, ¿cierto? Desde la perspectiva del derecho, de ser garante de derecho, hay un ejercicio que es distinto entre la residencia y las familias de acogida, ¿cierto? Porque ahí la garantía está más centrada en la protección frente a la vulneración que genera el ingreso tanto a residencia o familia de acogida. Y en cambio, en la adopción hay una garantía, pero ya de el derecho de vivir en familia, como algo permanente y que pueda ser más constitutivo de lo que va a ser la vida completa del niño. Y ahí entra, claro, como tú decías, Marcela, el tema de la temporalidad, en función de que tanto ambos programas que tienen este carácter como de cuidado alternativo, tienen que terminar en algún momento. O sea, los niños tienen que ingresar de residencia, los niños y niñas y adolescentes tienen que salir de la familia de acogida, o si es que no van a salir, como es en algunos casos, ¿cierto? Puedan transformarse y la familia de acogida dejar de tener ese carácter de acogida, así como en términos de apellido y pasar a ser familias más estables. Pero eso me imagino, Marcela, que tiene que tener una opción. O sea, si nos vamos a lo que es el cuidado proteccional, no es lo mismo, me imagino, que un niño esté protegido en una residencia a que esté protegido en una familia acogida. Claro, sí, efectivamente, Carlos. Y de hecho, mucho esto se relaciona también con el tema del cubrimiento del derecho de vivir en familia. Ya como que la prioridad que deberían tener los niños, niñas y adolescentes para garantizar el tema proteccional y como mejores condiciones es que
Primero se busca la alternativa familiar, ya porque es como, a ver, cuando uno estudia, ¿cierto? Su carrera de pregrado siempre marca mucho que la familia es el núcleo, y ahí es como lo principal y es quien debería cubrir ciertas necesidades, ¿cierto? Y es como la primera encargada de brindar protección, y ahí en ese sentido el derecho preferente es de los padres, y en cuanto pase alguna situación, como bien decíamos, de vulneración de derechos, en donde los padres no se pueden hacer cargo, se da esta búsqueda de alternativas de familia, ya por lo que ello significa para la constitución de la vida de un niño, por sobre, cierto, la alternativa de protección residencial. Y la verdad es que, además, cierto, esto viene a un poco a dar el auge también a los programas que somos nosotros de familias de acogida hoy en día, ya para garantizar, como decíamos, este derecho y las mejores condiciones para el desarrollo de los niños, porque efectivamente es muy diferente criarse en una familia que en contextos quizás de residenciales, ya donde, si bien se tratan de dar las condiciones óptimas, ¿cierto? Eh, no hay quizás un trabajo de un uno a uno, las educadoras de trato directo, ¿cierto? Que son las encargadas de los niños, en ese sentido tienen más niños a cargo, entonces la vida en general es distinta a la residencia que en familia. ¿Qué tipo de familias pueden ser familias de acogida y cuáles no, por ejemplo? La verdad es que, Gonzalo, no hay muchos, entre comillas, como requisitos específicos para las familias de acogida. Ya no hay como configuraciones familiares específicas, cantidad de integrantes, ¿cierto? Sí se solicita, ¿cierto?, que sean personas lógicamente mayores de 18 años, tampoco que sean tan adultas, por lo que conlleva, ¿cierto?, el tema de la edad y las enfermedades asociadas, que no tengan antecedentes de inhabilidades para trabajar con menores o antecedentes penales importantes para el acogimiento. Y en general como que es eso, tener ciertas condiciones básicas, como bien digo, y lo demás se visualiza a través de la evaluación que se hace al ingreso de las familias de acogida, ya donde hay una cierta cantidad de ítems como que cumplir, pero generalmente es como desde la dinámica y de los cuidados, ya porque en ese sentido nosotros las evaluaciones que se hacen no es una evaluación general como de una familia para cualquier niño, ya las evaluaciones son siempre específicas donde las familias que vayan a acoger, ¿cierto?, tengan las habilidades de cuidado respecto de las necesidades que ese niño presenta. Entonces son familias en específico que cumplen ciertas condiciones para acoger a un niño en particular, dependiendo de la edad, de las características, etcétera. Pasa ahí algo interesante porque, no sé, Marta, si tú conociste los procesos de valoración de idoneidad hasta hace un par de años atrás, que tenían un modelo español que era bastante estandarizado. Entonces, como que cualquier familia para cumplir con el carácter de ser idóneo tenía que cumplir con ese perfil, ¿ya? Y en este último tiempo se ha ido adoptando un modelo también español, eh, pero que tiene esa característica que tú dices, donde efectivamente lo que prima es primero las características y necesidades del niño, niña, adolescente, niño, incluso para aquellos que estén transitando por un tema de género. Y de acuerdo a esas características es que se hace la valoración. El niño es el perfil, el niño es el estándar para la familia. Y en el caso de las familias que postulan, ¿cierto? Que donde no hay un niño, el perfil que se arme de la familia, después se hace ese análisis, ¿cierto? De que esta familia puede servir para tales tipos de niños, ¿verdad? Para familias que la valoración puede estar más orientada a que es una familia que puede prestar un mejor servicio al niño chiquitito, o familias que le puedan prestar un mejor servicio a adolescentes, o familias que tengan la capacidad para atender neurodiversidad, a familias que no tengan estas capacidades y no por eso no sean idóneas, solo que el rango del niño va a ser, que puedan atender va a ser distinto. A mí me gusta hablar de ventana de capacidades en cuanto a qué ventana de capacidades tiene la familia. Y una consulta ahí en los tribunales cuando determinan que el niño se vaya a una familia acogida, pasa primero por la corporación de quién, que evalúa dónde podría ser insertado, en qué familia, o ellos lo determinan directamente y dicen, esta es la familia. Tiene que haber una valoración profesional, primero, de los equipos respecto de las condiciones de la familia, y generalmente lo que nosotros hacemos es proponer.
Ya es proponer respecto de la evaluación, como bien decíamos, y Carlos ahí aclaraba también respecto de cuáles son las necesidades de los niños, ¿cierto? Cómo esta familia pudiera dar cumplimiento, ¿cierto? Y es desde ahí donde se hace la solicitud como de este acercamiento, de esta proyección de que este niño pudiera estar como en acogimiento familiar. La verdad es que pasa mucho en los programas, Gonzalo, que nosotros recibimos a los niños ya en familias de acogida insertos, ¿ya? Que además también son generalmente familias consanguíneas, ya familia extensa pueden ser tíos, abuelos, en ese como espectro nos manejamos un poco generalmente, y cierto, cuando ya se hace temas de acogimiento externo, cuando un niño necesita, cierto, hacer un cambio de familia de acogida, cierto, es donde se hace como esta evaluación o estas solicitudes como al tribunal. Ahora, en ese sentido, Marcela, ¿hay niños que se puedan ver más beneficiados estando en familia o niños que se puedan ver más beneficiados estando en una residencia? Em, es que depende como de los recursos familiares que se tengan, la verdad, y de las proyecciones. Em, yo creo, al menos, bueno, y esto voy a hacerlo como también como una opinión profesional y quizás personal, que la familia puede garantizar muchas más cosas, como decía hace un ratito, como lo específico de cumplir ciertas necesidades, de hecho, de como del cuidado del uno a uno, comenzando por eso. Ya, bueno, nosotros que trabajamos en esto, conocemos el impacto que puede tener la institucionalización temprana en los niños, ya. Entonces, es por eso también que este derecho es tan importante y está contemplado, ¿cierto?, en distintas leyes, en la Convención de los Derechos, ¿cierto?, del acceso de los niños a vivir en familia como primordial, como prioridad. Claro, y va a depender, como tú bien dices, de que las capacidades familiares tengan los recursos suficientes, no solo en términos económicos, sino que todo el concepto de recursos para poder atender a cada uno de estos niños. Y si no se da, es cuando aparece la residencia como una alternativa. Claro, y que también deberían ser lo más transitoria posible, que es lo mismo que pasa con los acogimientos familiares, pues darle la prioridad a que los niños pudieran retornar con sus familias de orígenes, lógicamente siempre y cuando estén las condiciones y haya un trabajo de por medio para que esta familia pueda asumir nuevamente los cuidados de los chiquillos. Sí, me imagino que de ahí viene la importancia de todos estos procesos como de sensibilización y difusión para que ya en aquellos casos en donde la red familiar no dé abasto como para poder satisfacer las necesidades de un niño en específico, pueda aparecer una familia externa que cumpla este rol. Sí, yo creo que es súper importante igual como aclarar eso, que siempre se da como prioridad la búsqueda es como de la familia, ya familia consanguínea, ¿cierto? En ese sentido los programas hacen un trabajo de buscar gente, ya mediante medios que nosotros tenemos certificado de hijos y otros instrumentos para que alguna persona como vinculada pudiera hacerse cargo. También se da prioridad a personas con los que los niños, previamente niños, niñas, adolescentes, se vinculen, ya y posteriormente agotando todo este espectro también como de alternativas que se pudiera tener en este sentido, es donde se da el comienzo la búsqueda de las familias externas. Y ahora para comentarle un poco a las personas que nos escuchan, ¿cuáles son los tipos de familias que existen? Ya, nosotros generalmente lo que lo catalogamos en dos principales, ya que son las familias extensas, ya que se decía yo que tienen este vínculo como consanguíneo, de sangre, y las familias externas, ya que son estas familias sin un vínculo, pero que aquí tenemos igual distintas alternativas, porque hay familias que son externas solamente por no tener un vínculo de sangre, pero sin embargo tienen vinculación emocional en algún sentido con los niños, y hay otras, ¿cierto?, que no son vinculadas, que finalmente son estas familias que se evalúan dentro del programa y se hace este calce que hablábamos también hace un ratito, ¿cierto?, de las necesidades versus también las capacidades que tienen estos adultos para generar estos acogimientos. Entonces, desde ahí se comienza la vinculación de las familias con los niños, o las niñas, los niños o los adolescentes. De hecho, interesante lo que cuenta Marcela, porque, claro, inicialmente la separación era como en eso, o sea, extensa hay parentesco, externa no hay parentesco, pero ahora en las externas se hace esa otra subdivisión en términos de las externas sin parentesco, que
llegan ya desde el tribunal derivadas porque, no sé, me estoy hablando de un caso, la mamá le dejó la guaguita al cuidado de una vecina, se perdió la mamá de vista y la vecina fue al tribunal a pedir que esto se regularizara y quedó asignada como familia de acogida. Este tipo de familia externa, como también aquellas que lleguen directamente a postularse sin que haya un niño de por medio. Entonces, habrían como tres categorías incluso de familia de acogida en este momento. Súper bueno definirlo porque hay mucha gente también de que no tiene esa familia nuclear y están los tíos postizos, como uno le dice, y que muchas veces ellos podrían hacerse cargo y tienen las capacidades y el cariño que tú dices. Es súper importante el tema de las emociones, como lo hablamos en el podcast pasado también para los niños, de sentirse con alguien que tiene confianza. Y ahí pasa, y a lo mejor Marcelo nos podrías contar un poco más de todo lo que va pasando con el niño al estar dentro de una familia de acogida. Uf, sí, bueno, y en eso es lo que principalmente también nos dedicamos nosotros, los programas FA en este caso, que son programas de familia de acogida, ¿cierto? Es en contribuir en la integración de este niño a este nuevo grupo familiar, ¿ya? Eh, y es todo una configuración nueva, ya en donde no solamente tenemos que integrar, ¿cierto?, este proceso a la persona que va a generar como el cuidado personal, digamos, como decretado por tribunal, ¿cierto? Y en la persona que es responsable legalmente, sino que también con todos los integrantes y con todas las otras personas, ya que es lo óptimo, lo ideal, ¿cierto? Es que estén de acuerdo, que tengan la disponibilidad, ¿cierto? De que participen. Y en ese sentido ahí nos integramos nosotros. Y ahí digo nosotros porque somos las duplas psicosociales que trabajan con el niño en este caso, que trabajan con la familia de acogida en general, que además, cierto, también nos toca el trabajo con las familias de origen, que son los padres, madres o algún adulto consanguíneo vinculado, para que este proceso de reunificación que así llamamos, que sería este ideal retorno, cierto, con algún familiar, se dé. Ya, entonces no es solamente el trabajo en la adaptabilidad, sino también en el fortalecimiento también de las habilidades de cuidado o en la superación de ciertas situaciones que hacen que los niños tengan que salir de los hogares, digamos, nucleares para estar en un acogimiento familiar y también sumado a todo esto, ¿cierto?, las redes comunitarias y de apoyos que se tengan. Entonces, es harto trabajo, la verdad es que ahí el trabajo no es estandarizado tampoco, siempre es diferenciado para la necesidad y requerimiento de cada familia, y ahí se plantean objetivos de trabajo distintos para cada uno. La idea es fomentar en este sentido también la participación de la familia y de los niños respecto de este proceso, y bueno, ahí es un largo plazo donde tenemos, la verdad es que nosotros bastante tiempo para poder ir viendo eso, y generalmente nosotros trabajamos como con periodos de un año y medio, por lineamientos como técnicos que vienen desde el servicio. Pero eso, lógicamente, todo tiene ahí su acomodación y se van viendo el cumplimiento, la verdad es que de las necesidades técnicas ya de cada familia y ahí se va evaluando la particularidad de cada una. Lo invito, Carlos y Marcela, a una pequeña pausita y volvemos para profundizar un poco lo que son las duplas psicosociales que nos hablaste recién. Acoger y cobijar, un podcast de la Corporación Yequén sobre la cultura del acogimiento. Cuéntanos, por favor, Marcela, y profundicemos un poco más del concepto que quedó en el bloque anterior sobre las duplas psicosociales y su trabajo permanente con las familias para que nos cuentes y las familias estén enteradas de cuál es su trabajo y su apoyo permanente. Cuando los niños, niñas, adolescentes, ¿cierto?, ingresan al acogimiento familiar, bueno, antes pasaba mucho que esto ocurría en contextos como no judicializados, ya en donde en general como que alguna persona vinculada, ¿cierto?, familiar se hacía cargo de los niños y eso quedaba ahí y era como una dinámica muy validada. Ocurre, cierto, que lógicamente para asegurar las condiciones de los niños en acogimientos familiares, es cierto, con terceras personas que no son sus progenitores, se tiene que asegurar las condiciones en las que los niños van a estar. Ya en que si esta familia tiene las capacidades para cubrir y si es que tuviera también alguna limitación respecto de eso, pueda ser fortalecido, ¿cierto? Y pueda ser mejorado para las mejores condiciones de los chiquillos. Entonces, ¿cierto? Y es ahí donde entramos nosotros, ya los programas de familia de acogida, en donde
se ingresa, ¿cierto?, a este programa vía judicial. Nosotros tenemos puros casos judicializados hoy en día. En el caso del FAE Ayun, que en el que pertenezco yo, ¿cierto? Y ingresan a proceso de intervención con nosotros. Ya trabajamos efectivamente es duplas psicosociales, trabajador social psicólogo, en donde lo que hacemos es trabajar, como bien les decía en el bloque anterior, con el niño, con la familia de acogida, con la familia de origen y con las redes, ¿cierto? Respecto de esta adaptación o adaptabilidad del niño a este grupo familiar. Y también, paralelamente a eso, en la misma medida, también trabajar con los adultos que pudieran asumir después el cuidado personal, que generalmente lo que se prioriza son los papás. En este sentido, ¿cierto? Se brindan atenciones, a ver, de todo tipo. Nosotros tenemos, a ver, proceso de diagnóstico, ¿cierto? Posteriormente los procesos de intervención que ya son como en base a los objetivos de trabajo, y después una etapa de fortalecimiento de los logros, ¿ya? Trabajamos, como bien le decía, psicólogo trabajador social, y se trabaja de muchas formas, ya de atenciones individuales, sesiones de trabajo familiares, se trabaja también en grupo, ya, y como bien decía, respecto de qué cosas de la adaptación del niño a este grupo familiar y del fortalecimiento de las habilidades de cuidados que tengan en estos adultos. Como toda familia, ¿cierto? Como toda persona, y ahí nos incluye a todos al saco, tenemos recursos, ya, y también tenemos limitantes. Ya, y eso es lo que se ve en la evaluación, como ya le mencionaba desde el inicio, y es ahí donde se plantea en este fortalecimiento de algunas como elementos valorados como positivamente, por decirlo de alguna forma, y también en estas cosas que podemos estar un poquito más bajito, porque se entiende también que como es un niño, todos los niños son únicos, son universos distintos, ¿cierto? Y la idea es como contribuir a la satisfacción de las necesidades de estos niños. Se va trabajando respecto de eso, como ya les decía, paralelamente también se trabaja en el refuerzo de las habilidades de cuidado, las habilidades parentales, ¿cierto? Como que se llama generalmente de estos papás. Y, a ver, todos estos procesos son paralelos, y también se trabaja con las redes de apoyo. Muchas veces nos pasa que necesitamos, no sé, por ejemplo, atención en salud mental, ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Activamos la red. Necesitamos, no sé, pues el acceso a educación, ya, nosotros vamos y hacemos el acceso a educación. Necesitamos conocer también el aseguramiento de los derechos del acceso a salud, por ejemplo. Ahí también vamos nosotros y trabajamos en ese sentido. Entonces, la verdad es que la intervención es como bien completa, y en sus diferentes niveles en donde nosotros vamos ahí trabajando, y tratamos a nivel como de articular siempre los procesos de los chicos acá con nosotros. Y ¿qué más me puede quedar en el No, tintero? y La verdad es ahí, que y ahí eso es como viene, en el viene la general. pregunta de cuáles serían las complejidades que encuentran ustedes en este proceso. Eh, yo diría muchísimas, muchísimas, pero más que quizás como para nosotros, para las familias en general, a ver, nosotros nos pasa que hacemos evaluaciones, por ejemplo, del trabajo en red, ya que muchas veces depende mucho de la superación de ciertas situaciones respecto del acceso que puedan tener las personas, ya, y nos encontramos con piedras de tope generalmente, que es a nivel de salud mental. El acceso, por ejemplo, a tratamientos de salud mental que sean específicos, que sean acotados, acorde a las necesidades de las personas. Ya nos pasa muchas veces que también existe un desconocimiento bastante grande de las condiciones también de lo que es un acogimiento familiar, por ejemplo, las familias de acogida, donde si bien uno hace un encuadre general al principio, así como bien específico, donde los acogimientos efectivamente son temporales, y esa es la idea, la temporalidad, ¿cierto? No muchas veces tampoco es como bien recibido por las familias, ya donde la verdad es que la concepción que se tiene un poco del cuidado de un niño es hacerlo de forma permanente más que transitoria. Ya, ¿qué otras complejidades se nos puede presentar? Bueno, nos pasa a veces también el tema de adherencia. La verdad es que muchas veces los contextos, al ser como obligados, entre comillas, tampoco son tan favorables para la familia, donde se sienten como presionados y visualizados como continuamente, ya como en continua evaluación. Y eso hace muchas veces que, claro, porque los vínculos que se establezcan, y generalmente nos pasa más con los adultos que con los niños. A los niños como que tienen mayor permeabilidad, flexibilidad, ¿cierto? Y ellos como que
participan, ¿cierto? Y además que se hace todo, lógicamente, como a través del juego y de dinámicas, cosas que les llamen la atención, pero yo diría que a nivel de experiencia personal, ¿cierto? Estas han sido como las principales limitantes que se ha tenido respecto del trabajo y además que, bueno, y esto es algo para nosotros, ¿cierto? Como a nivel personal, que hay una carga bastante grande ya. Los programas de familia de acogida hoy en día, donde están en boga un poquitito, están siendo bien supervisados, ya. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho respaldo también como de material, digamos, como técnico, trabajo administrativo, ya, pero esas, como yo bien digo, son complejidades más, la verdad es que del trabajo propio de las duplas psicosociales, más que del trabajo como directamente con las familias. Marcela, dentro de esa misma línea, entonces, estaba pensando respecto de todas esas complejidades que se derivan de el mismo niño, del mismo niño y adolescente que llega a los programas, ¿cierto? Que ha vivido una historia de vulneración previa, que eso va marcando, ¿cierto? Va marcando su forma de comportarse, va marcando sus reacciones emocionales muchas veces. Y también a eso sumado toda cuando hablamos de neurodiversidad, toda la gama de posibilidades que hay de niños que pueden tener ciertas conductas de manejo mucho más especializado y que a veces se agrava con la vulneración o que a veces no tiene que ver directamente con la vulneración, pero sí presentan estas características. Sí, claramente, como bien decía hace un ratito, los chiquillos son un mundo y ahí hay ciertas condiciones además que, claro, que vienen como un poco como a, quizás no sé si es la palabra, pero agravar o poner muchas más cosas en juego ya para los distintos procesos. Y dentro de estas cosas que uno trabaja, ¿cierto? Y que les mencionaba, es respecto de con las familias principalmente. Bueno, a mí me toca el rol de trabajadora social y generalmente se les diga un poquito más a la intervención familiar, más que en específica, ¿cierto? Con los procesos individuales de los niños. El reconocer, ya, y el reconocer esta característica, porque la verdad es que generar un acogimiento familiar es aceptar plenamente a alguien, ya con las características que tenga. Eh, y en base a eso, ¿cierto? Proyectar el cómo puede ser el trabajo, ya en ese sentido, quizás nosotros, por ejemplo, a personas como neurodivergentes, no vamos a hacer un trabajo que lo haría, ¿cierto?, las personas que hacen la terapia en específico en eso, pero sí, por ejemplo, en el reconocimiento de ciertas características, ya que tenemos ciertos comportamientos, ¿cierto?, que tenemos una forma de desenvolvernos en el mundo que es distinta y respecto de estos niños o de cualquier otro niño, ¿cierto?, con estas, digamos, condiciones. Eh, y como decía, o sea, aceptar ya aceptar, validar y poder ver qué estrategias o qué elementos usar. La verdad es que pasa mucho que los chiquillos también tienen mucho miedo y muchas aprensiones respecto a cómo van a hacer estos procesos porque pasa que transitan también de grupos familiares de mucho tiempo, ya porque las familias no terminan también como de conocer todas estas características, el impacto que puede generar, ¿cierto?, la separación de un niño de donde yo vengo, ¿cierto?, de estar con mis padres, ¿cierto? No, los niños muchas veces no reconocen situaciones de riesgo, no entienden todo esto que conlleva la separación o la remoción familiar, ¿cierto? Vienen con una alta carga y es trabajo también en ese sentido de nosotros, en este proceso, como yo mencionaba también, como de adaptación, ¿cierto? El reconocer que tenemos estas ciertas características, ¿cierto? Que la proyección puede ser de esta forma, ¿cierto? Y cómo podemos nosotros también contribuir en este sentido para que este niño pueda permanecer y pueda dar cumplimiento a este derecho como de estar en un grupo familiar, ya sea, ¿cierto?, de forma transitoria o posteriormente definitiva. Marcela, es interesante esto que nos venías contando, ¿cierto? De cómo los niños dentro de su propia vida y de esta mochila que traen de experiencia, que para ellos es la totalidad de su vida, meses, años, independiente de con qué edad llegan a una familia de acogida, traen ya una mochila de experiencias con todo, con los recursos que tienen y con también aquellas cosas que les fue generando o cómo han ido sobreviviendo a la vulneración que les tocó vivir. Am, y ahí es donde se mezcla todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, cómo entra el rol de la familia de acogida, cómo entra el equipo a apoyar estas situaciones que ya hacen como que tiran, ¿cierto? Lo bonito del acogimiento. Eh, a ver, la contraparte un poco entonces, ¿cierto? Respecto de, la verdad es que
A ver, y esto lo voy a tomar muchas cosas muy personal. Yo he pasado por varios programas, la verdad, PPF, PRM, programas de reparación de maltrato, de prevención focalizada, ¿cierto? Y dentro de los programas que yo he visto, ¿cierto? Del trabajo con mayores recursos, es el programa de familias de acogida. El que existe una persona que esté dispuesta a tener un niño, muchas veces que tenga vínculo consanguíneo o no, cubriendo, ¿cierto?, este derecho de un niño de tener acceso a vivir con familia, ¿cierto? Es un trabajo que es para nosotros en como desde esta vereda profesional muy bonito. Y respecto también para las familias, sí, también ellos lo manifiestan como muy enriquecedor. Los cambios de repente son muy concretos y muy visibles, ya respecto de cómo, no sé, los chiquillos nosotros hacemos evaluaciones, por ejemplo, de proceso cada 3 meses, ya se van cumpliendo ciertos hitos y vamos viendo, ¿cierto?, con la familia respecto de, ya, llegamos así, ¿cierto? Trabajamos en esto como estamos ahora. Y eso para un poco hacer el refuerzo en las familias en el sentido de que, a ver, tienen profesionales a cargo continuo ya, y eso también es favorable en estos procesos de acogimiento donde nosotros en este caso estamos involucrados siempre. Entonces las familias tienen alguna duda, consulta, incluso necesitan una orientación y ahí estamos nosotros, ¿cierto?, para poder cubrir eso. Se ven, como bien digo, los logros muy concretos respecto, por ejemplo, de los comportamientos de los niños. Ya muchas veces pasa que los chiquillos llegan muy desajustados, ¿cierto?, con comportamientos que para ellos quizás no son muy buenos, y de a poco van viendo que en la entrega de afecto, ¿cierto?, en la entrega de cariño y en los niños contar, que es lo principal en este sentido, con una figura de cuidado que esté dispuesta y que sea como incondicional para ellos, cambia. Ya, y en ese sentido, al también cambiar esto, cambia todo el tema como familiar de cómo se percibe el tema del acogimiento. Y por eso pasa muchas veces también que sí, o sea, mucha gente lo ve como de forma temporal al principio, después como, hoy, pero es rico, o sea, veo que está bien, ¿cierto? Yo me siento mejor. Pucha, quizás también me gustaría estar con él más tiempo, pero también cierto respeto en ese sentido, el acceso que tiene que tener también y el derecho en este sentido más de los adultos, ya, y lo hablo por los adultos en general, de los papás, de las familias, ¿cierto? El primar el derecho superior de los niños, ya, de donde ellos puedan estar en las mejores condiciones que estén. Entonces, como bien planteo, Carlos, la verdad es que es un trabajo bien enriquecedor para las familias, es bien bonito, tiene sus reveses, como lo habíamos mencionado anteriormente, que pasan muchas cosas entre medio, ¿cierto? Pero la verdad es que para las familias también es muy grato el tener un acompañamiento y no hacerlo solos. Eh, a veces se hacen cosas desde el desconocimiento y ellos lo manifiestan de esa forma. Yo no sabía que esto se hacía de aquí o allá, yo he criado toda mi vida, ¿cierto? Pero ahora los modelos de crianza también son distintos y el irse actualizando, ¿cierto? Y el tener esto y cumplir este rol, la verdad es que es como bastante bueno, ya, y es una entrega tremenda también o un aporte social. Hay familias de acogida no solamente que lo hacen con un niño, ya, sino que se configuran también como personas como de familia de acogida permanente en donde tienen niños temporalmente, los niños, ¿cierto? Lo ideal retornar con esta familia, ¿cierto? Y ellos vuelven nuevamente a acoger y es un trabajo, la verdad, que es muy enriquecedor y enriquecedor para las infancias en general. Está claro, en un proceso que eh, pasa mucho por la emoción y la disposición de la familia de acogida, pero que al estar centrado en el niño y en su proceso y entonces como logros que van consiguiendo pasito a pasito finalmente, la familia de acogida se vuelve un contexto tan terapéutico como lo que hacen los equipos con esa intervención. Y que finalmente, Carlos, la verdad es que uno es como la guía, y ahí es la orientación, y yo siempre también se lo manifiesto a las familias, y en general nosotros en el trabajo hacemos esta vuelta. Por mucho que nosotros digamos, si no hay disponibilidad de las familias para hacer las orientaciones o para acogerlas, la verdad es que nosotros hablamos y gastamos un poco como de tiempo, de saliva, ¿cierto? Pero cuando hay disponibilidad de ellos, los cambios son internos, ya, y ahí es donde es lo rico, donde uno pega no solamente como la supervisión desde aquí a ahora, sino que una herramienta para el largo plazo para ellos. La gran Eh, palabra, la gran palabra asociada al tema acogimiento fue la disponibilidad. Hay que empezar a ocuparla más, esa palabra, ¿no? Oye, yo creo que estamos llegando al final de este podcast, de este capítulo. Marcela, Carlos, que ha sido súper clarificador. Y lo invitamos a todos a suscribirse y unirse a este podcast para crear juntos un entorno seguro y capacitado para las familias de acogida. ¿Ok? Así que ahora los despedimos y los dejamos con unas novedades de Ken.
Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo podcast. Nos vemos, Gonzalo. Gracias, Marcela, Muchas nos vemos. gracias, que estén bien. Novedades Yequén. El pasado 25 de abril se conmemoró el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, en el cual nuestros equipos FAE tuvieron una activa participación, realizando una serie de actividades en sus respectivas ciudades, destacando el equipo profesional del FAE Yequén 2 Ñuble, como nos cuenta su trabajadora social Bárbara Lagos. Con fecha martes 25 de abril se realizó el stand informativo sobre el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, donde PRM, FAE Yequén 1 y 2 se instalaron con un stand en la delegación municipal del sector Oriente y en el Paseo Arauco y Mala Arauco de Chillán. Yo fui parte de la delegación del equipo asignado al sector Oriente, lugar en el cual se hizo entrega de folletería para dar a conocer tipos de maltrato infantil, vía de denuncia ante situaciones de maltrato infantil y pautas bien tratantes en la infancia. Por su parte, el FAE Ayun 2 de Los Ángeles realizó otras actividades. El detalle en voz de su psicóloga, Fabiola Martínez. Nuestro equipo participó de la convocatoria realizada por UPD junto a los programas de la línea de infancia, llevada a cabo en la Plaza de Armas de la ciudad. Se pudo realizar difusión de material informativo como afiches y dípticos, informando a la comunidad con respecto a los tipos de maltrato, las vías de denuncia, además de entregar pautas de crianza bien tratantes, y también fue posible dar a conocer el objetivo y el modo de trabajo y los requisitos para postular, también los beneficios para los niños que ingresan con nosotros, motivando así a las personas y funcionarios de establecimientos educativos, instituciones públicas y redes comunitarias que participaron de la actividad a ser familia de acogida y a difundir la información entregada. Este fue un podcast de Corporación Yequén. Acoger y cobijar.